Soy Marco Rafael Crespo, a sus órdenes. Soy maestro investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y hemos hecho algunos trabajos de experimentación en compostas. Las compostas son materiales extremadamente útiles a la agricultura y además son muy útiles para la conservación del medio ambiente, porque normalmente se utilizan desechos que contaminan, que no tienen ninguna utilidad. Existen pues entonces una gran variedad de materias primas que pueden ser utilizados. Por ejemplo, podemos hablar de basura urbana, podemos hablar de lirio acuático, de rastrojos de cultivo, y en este caso particular que nos interesa sería el bagazo de agave. El bagazo de agave es un material excepcional porque lo podemos tener todo el año disponible y además, algo muy importante, es un material muy limpio y sin químicos. El material que resulta de la molienda para la extracción del jugo, como ya viene cocido, viene prácticamente limpio de patógenos. Entonces, si ese material le aplicamos un adecuado compostaje, al final obtenemos un producto de excelente calidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, necesitamos para eso tener un espacio grande donde el material sea apilado, y para eso necesitamos controlar básicamente dos cosas. Uno es una temperatura ideal, que estaremos hablando entre los 55 y 60 grados centígrados para tener un eficiente compostaje, y otra cosa es mantener la humedad adecuada. En este caso estaremos hablando de un 50 a un 70% de humedad en el caso del bagazo de agave. Cuando nosotros controlamos esos dos factores, entonces podemos decir que tenemos asegurado un proceso correcto. Tequila es más que una bebida. Tequila es cultura, tequila es tradición, tequila es historia, tequila es un pueblo mágico, tequila es un paisaje agavero, tequila es el origen, tequila es un destino, tequila es nuestra gente y nuestra tierra, tequila es nuestro orgullo. El mejor tequila es aquel que conquista tu paladar. ¿Y tú, qué tanto sabes de tequila? Son 5 clases: tequila blanco, tequila joven u oro, tequila reposado, tequila añejo y tequila extra añejo. Estas clases de tequila están presentes en la categoría 100% de agave y en la categoría tequila. En tercer lugar estarían los volteos. Los volteos normalmente para el bagazo se deben de hacer mecánicamente porque la fibra es un poco dura. La maquinaria hace la labor de oxigenar la pila, porque lo que nosotros queremos con estos procesos es que los microorganismos sean los que hagan nuestro trabajo de compostaje. Sobre el tema de temperatura, las compostas nosotros la medimos siempre a la parte media superior. Bueno, eso sucede porque en esa parte el material está un poquito mejor oxigenado que la parte media baja, y ahí es donde los microorganismos pueden respirar mejor. Los que hacen el trabajo de compostaje son microorganismos que están en el ambiente y ellos necesitan básicamente oxígeno y necesitan humedad. Y los microorganismos que hacen esa labor de mayor intensidad de compostaje son los termofílicos, y esos son los que actúan con temperaturas arriba de 40 grados centígrados. El mejor compostaje debe de hacerse procurando que entonces estos microorganismos estén trabajando y produciendo esas temperaturas sobre ese nivel de temperatura mínimo, que sería 40 grados centígrados. El óptimo sería 55 a 60. Normalmente con un equipo
de compostaje común, convencional, que sería una composteadora jalada por un tractor. Podemos decir que el compostaje ocurre en un lapso de 4 meses. Como en el proceso de compostaje se genera mucho calor, el calor lo que provoca es que el agua que nosotros en un principio aportamos ahí se evapore. Entonces hay que estarle sustituyendo el agua que se pierde por evaporación. Y esa forma de sustitución es a través de agua o pueden ser vinazas, con la ventaja de que aprovechamos también otros residuos de la industria y evitamos, por otra parte, el gasto de agua potable que más bien pudiera utilizarse para uso urbano. Cuando el proceso termina, que es, como les comentaba, de 4 a 5 meses, entonces pasamos a una fase muy delicada en el compostaje, que es cómo evaluamos la calidad. Porque si el producto no está todavía bien terminado, entonces podemos producir en nuestros cultivos un efecto adverso y nos pueden afectar. Existen algunos criterios, no uno solo, sino varios, que nosotros debemos de considerar. Por ejemplo, uno de ellos es la consistencia del material, que debe de sentirse algo así como tierra de monte, es decir, partículas muy pequeñas, quizás poco reconocibles de la fibra original. El color debe ser café oscuro. El olor también es importante, debe oler a tierra de campo, tierra de monte. Ya otro tipo de mediciones que ahí ya requerimos un poquito de equipo, por ejemplo, el pH que normalmente tenemos que medir oscila entre los 7, quizás hasta los 9 de pH, o sea, material alcalino. Una denominación de origen es el nombre de una región del país que sirve para designar a un producto originario de la misma y cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio geográfico conformado por los factores naturales y humanos. En el caso de los factores naturales están las características del suelo, la humedad, temperatura, altura sobre el nivel del mar y el clima. En el caso de los factores humanos encontramos las tradiciones, especialización en determinado arte u oficio y la utilización de procesos especiales. Las funciones de una denominación de origen son designar con la denominación geográfica al producto, ligar las características y la calidad del producto con el ambiente que lo rodea y evitar que una denominación se convierta en un producto genérico. En México existen 14 denominaciones de origen. La primera de ellas, el tequila, desde 1974. El gobierno es el titular de la denominación de origen y la oficina de la propiedad intelectual de cada país, y es quien se encarga de emitir la declaratoria y autorizar su uso. Pero no cualquier producto puede ostentar este título. Es muy importante señalar y tener presente que una denominación de origen no se hace, se reconoce. Ya que hicimos la prueba de calidad, entonces ya podemos proceder a la aplicación. En el caso de la composta de bagazo de agave, tenemos en principio dos grandes aplicaciones. Una es como mejorador de suelo, para que las plantas tengan más aire y más porosidad, se incorpora en el suelo, sobre todo antes de la plantación del agave. Normalmente se hace en la línea de plantación para que las plantas nuevas que crezcan ahí tengan un ambiente favorable en cuanto a la estructura del suelo. Lo que hace la composta es que tiene sustancias
que pegan las partículas minerales unas con otras y forman agregados estables. Es decir, son terrones que están un poquito pegados, por decirlo de una manera, y de tal manera que el suelo forma una serie de terroncitos unos con otros que permiten la entrada de aire y de agua hacia el subsuelo, de tal manera que proveen oxígeno a las raíces y agua a las raíces también. Adicionalmente, esa composta provee nutrientes al agave de una manera constante y poco a poco. Permite que el fertilizante que ahí se le agregue se conserve más tiempo, porque lo que hace la composta es que captura algunos nutrientes, los guarda ahí y se los da a las plantas cuando lo necesitan. Entonces se ha visto en otros cultivos, no precisamente en agave, que el uso de compostas puede reducir hasta el 50% de gasto en fertilizante nitrogenado. Bien, pues si alguna persona del auditorio quisiera más información, pues estoy a las órdenes, claro que sí. Y si gustan pueden mandarme un correo a mi dirección, que es mcrespo@cucba.udg.mx.